Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los principales acontecimientos del país y del mundo. Está tocando su fin la masacre preventiva que Vladimir Putin lanzó sobre Ucrania. Después de más de un mes de guerra en la que las cosas no salieron como esperaba Putin, que tal vez entendió que no más de una semana pues llegaría, vería y vencería. No logró ninguno de los objetivos que se había planteado, porque no logró arrodillar a Ucrania. Ucrania se ha mantenido con firmeza, a sangre y fuego, defendiendo su soberanía. E independientemente de que el ejército ruso es muy superior al ucraniano, la moral ucraniana de defensa de su territorio, de defensa de su soberanía, con el apoyo de la inmensa mayoría de la opinión pública mundial, pues ha sido clave para Ucrania. Y el liderazgo de Zelensky, su presidente, pues ha estado muy a la altura de, del llamado que le ha hecho la historia. Una de las cosas que pudo haber pensado Putin era que Zelensky, que no tenía una tradición política, que era un comediante, pues en su trabajo, en su profesión, ¿no? Durante mucho tiempo, antes de ingresar a la política y llegar al gobierno, pues se iba a desvanecer desde que viera entrar el ejército ruso. Y Zelensky se paró a encabezar su país, a asumir el liderazgo de su país. Ya sabemos que ha empezado un proceso de negociación, que Ucrania se está comprometiendo a no ingresar a la OTAN por ahora ni en el futuro, y que a cambio de esto Rusia se comprometería a respetar el territorio ucraniano. Naturalmente, está el área del Donbass, donde Rusia parece que va a concentrar sus operaciones y en una negociación busca que se reconozca esa parte como integrante de la Federación Rusa. Ucrania está obligada a ceder, porque ceder es sobrevivir, pero sobrevivir con la dignidad de haber peleado, batallado por su soberanía. El solo hecho de que ese conflicto se resuelva mediante un diálogo será una derrota para Rusia. Y las consecuencias posteriores de este acontecimiento también serán trágicas, muy nefastas, muy negativas para Rusia. Pero bueno, lo mejor de todo es que este conflicto termine, porque ha sido una nueva crisis mundial. Fíjense que estamos hablando de un mundo que no ha superado la crisis ocasionada por la pandemia.
Y entonces cuando apenas empezaba ya a tratar de sacudirse de la pandemia, ha llegado esta guerra a agravar los problemas en la cadena de suministro, a agravar el tema inflacionario y a sembrar un futuro lleno de incertidumbre, porque el orden económico y social que hemos tenido después de el final de la Guerra Fría se rompió hace algún tiempo, pero no ha encontrado todavía un nuevo orden y todavía estas cosas forman parte de todos esos conflictos que se dan en busca de una nueva recomposición internacional. Esperamos, señores, esperamos que esta guerra concluya cuanto antes con un acuerdo de paz. A ver si nos sacudimos de la crisis de la guerra de Ucrania y de la crisis del coronavirus que nos llegaron una detrás de la otra. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Señores, ¿cuáles fueron los temas, los 10 temas de mayor impacto esta semana? Adelante. Las delegaciones de Ucrania y Rusia reunidas en Turquía el pasado 29 de marzo habrían logrado su progreso más significativo hasta la fecha. Al término de la reunión, el gobierno ruso informó que reducirá su actividad militar contra Kiev y Chernihiv en el norte del país. Un mes y 5 días después de que Rusia lanzara la guerra contra Ucrania, las dos partes alcanzan el progreso más significativo. Como lo describió el gobierno turco, anfitrión y mediador del encuentro entre Kiev y Moscú, que sostuvieron el pasado martes en Estambul. Esta declaración, realizada por el Ministerio de Defensa ruso y que Estados Unidos puso en duda, se dio después de que los enviados del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propusieran en la reunión que su país adopte un estatus neutral, una de las demandas clave de Rusia, a cambio de garantías internacionales de seguridad. El estatus neutral significa que Ucrania desiste de cualquier intento de ingresar a alianzas militares como la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, o de tener bases militares extranjeras en su territorio. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y le otorgó una prórroga de 3 meses para presentar la acusación formal en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez y los demás involucrados en la red de corrupción administrativa desarticulada con la Operación Medusa. El procurador adjunto Wilson Camacho explicó que el tribunal otorgó al Ministerio Público la prórroga que solicitó y mantiene las medidas de coerción al ex procurador y al exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, quienes cumplen prisión preventiva. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA dijo que pidió la prórroga de 4 meses al cuarto juzgado de la instrucción porque en la medida en que avanza la investigación los hechos indagados se vuelven más complejos y porque han surgido nuevos elementos que deben ser incluidos en el expediente. Se recuerda que Jean Alain Rodríguez está acusado de encabezar una supuesta red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado Dominicano con más de 6.000 millones de pesos. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, considera que la permanencia en la dirección de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombra y puede removerle a discreción. Constituye una inconsistencia lógica y formal que la persona que ocupe la Procuraduría General de la República
como máximo representante del Ministerio Público, carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo por un plazo determinado, dijo la ex jueza antes de citar el Banco Central, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo como ejemplos contrarios. La alternativa que propuso la magistrada durante la rendición de cuentas de lo que va de su gestión es la institucionalización del cargo y los procesos para ocuparlo. En su discurso, Germán Brito afirmó que no se subordinarán a ningún órgano infraconstitucional ni permitirá el control administrativo, aunque siempre actúen en el marco de la cooperación horizontal entre los poderes y los órganos del Estado. De lo contrario, comprometería la autonomía que nos da la Constitución. Aparte de los grandes casos de criminalidad organizada que han ocupado la atención de la sociedad, el Ministerio Público procesa cada año miles de casos ordinarios, explicó la Procuradora General. Citó que en el 2021 obtuvieron 7.286 autos de apertura a juicio y 4.458 condenas. El presidente Luis Abinader aseguró que está dispuesto a llevar ante los tribunales internacionales el conflicto con AstraZeneca y que el país se niega a recibir de golpe el fármaco contratado en 2020. Abinader afirmó que el laboratorio no cumplió con los plazos de entrega de las vacunas y ahora pretende enviarlas en momentos en los cuales miles de dosis se vencen ante el desinterés de la población en completar su esquema de vacunación. El 30 de octubre de 2020 fue firmado el acuerdo mencionado para adquirir 10 millones de unidades a un costo de $40 millones, de los que el sector privado aportaría el primer pago de $8 millones. De lo contratado, República Dominicana recibió menos de 900,000 dosis. El contrato, que generó las recientes quejas del presidente Abinader sobre el incumplimiento por parte de la farmacéutica AstraZeneca en la compra de vacunas contra el COVID-19, contiene cláusulas que al aceptarlas el gobierno en 2020 ahora le atan de manos para tener éxito en un arbitraje internacional. Y no solo el gobierno dominicano, ya que el contrato fue aprobado por el Congreso Nacional sin ningún tipo de oposición por parte de los legisladores. Con una inversión aproximada de 500 millones de pesos, el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Turismo David Collado y Manuel Jiménez, alcalde del municipio Santo Domingo Este, dejó iniciados los trabajos para el mejoramiento del malecón de Santo Domingo Este con el fin de diversificar la oferta turística del municipio y la provincia. En palabras del mandatario, con el nuevo malecón se busca la transformación, el empuje y dinamización de este municipio, que es uno de los más importantes del país. Invertimos, reactivamos, generamos empleo y cambiamos la imagen del país y sus ciudades, apuntó el presidente Abinader. Mientras, David Collado, ministro de Turismo, describió la obra como un ícono del progreso y desarrollo para el municipio de Santo Domingo Este. De su lado, el alcalde del municipio, Manuel Jiménez, resaltó la conectividad que tendrá este malecón con otros puntos, como el Aeropuerto Internacional de las Américas, el Distrito Nacional, el Parque del Este, el Anfiteatro Luisito Martí, la Plaza Juan Pablo Duarte, la Parada de la Cultura, entre otros. Esta obra proveerá un espacio de esparcimiento en todo el litoral marino, en la Avenida España, desde las instalaciones de la Armada de la República hasta la Autopista Las Américas. Abarca una longitud de 4.3 kilómetros del litoral, más 237,000 metros cuadrados de parque natural. También 10 áreas de estacionamiento con capacidad para 452 unidades y se ampliarán las aceras a 6.50 metros de ancho para poder condicionar la ciclovía a todo lo largo del litoral. El nuevo corredor de la avenida Charles de Gaulle quedó inaugurado el pasado lunes con una flotilla de 94 autobuses de 90 pasajeros y 69 paradas que a lo largo de 17 kilómetros darán servicio a más de 40,000 personas cada día. El presidente Luis Abinader encabezó la puesta en funcionamiento del corredor en un acto en el que defendió este proyecto frente a sus detractores, dirigiéndose a muchos que no lo entienden para explicarles y convencerlos de que esta es la mejor alternativa para todos. El corredor discurre entre el puente Juan Carlos y los Guaricanos, conectado con el sistema de metro, teleférico y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. Los conductores de los autobuses tendrán unos turnos de trabajo de 8 horas por un salario de 20,000 pesos mensuales y la oportunidad de hacer doble turno, creando 40 puestos de trabajo. Además de la puesta en marcha del corredor, fueron pensionados 66 choferes mayores de 65 años,
y otros 14 que tenían limitaciones de salud. En tanto, a pocas horas de su inauguración, al menos 7 autobuses del nuevo corredor de la avenida Charles de Gaulle fueron apedreados, denunció Alfredo Pulinario, el presidente del Consorcio Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte Mochotran, empresa que opera esta nueva ruta. Las agresiones a los autobuses, algunos de los cuales terminaron con los cristales rotos, se produjeron en distintos puntos del corredor. El presidente Luis Abinader participó el pasado miércoles en el Te Deum en la Catedral Santiago Apóstol por la conmemoración del 178 aniversario de la batalla del 30 de marzo. El arzobispo metropolitano de Santiago, Monseñor Freddy Bertón, en la homilía pidió a los legisladores que aprueben el Código Penal y así poder castigar penalmente el aborto. El presidente Abinader se hizo acompañar de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, así como el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, entre otros. Luego el primer mandatario se trasladó a la avenida Las Carreras, donde participó del desfile cívico-militar con motivo al 178 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Unos 11 días después de la batalla del 19 de marzo de 1844, las armas dominicanas se volvieron a vestir de gloria al derrotar los ejércitos haitianos que invadían por el norte bajo el mando de Jean-Louis Pierrot. El combate que tuvo lugar en Santiago de los Caballeros conmemoró el pasado miércoles su 178 aniversario. Fue la segunda gran batalla lograda para consolidar la independencia nacional proclamada el 27 de febrero de 1844. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, anunció que continuando con la ejecución de las políticas de esta gestión de gobierno de dignificar la vida de los trabajadores sector por sector, someterán a consulta pública una resolución que formaliza el trabajo doméstico. Esta iniciativa busca mejorar las relaciones laborales a través de un contrato, así como fijar el tiempo de la jornada laboral, salarios, vacaciones y la protección a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social a los trabajadores de este sector históricamente olvidados. El ministro de Trabajo expresó que el borrador de la resolución establece que la jornada del trabajo doméstico no podrá ser mayor de 8 horas diarias ni mayor de 44 horas semanales, teniendo entre jornada y jornada un descanso obligatorio de no menos de 9 horas. En cuanto al salario, este no podrá ser inferior al salario mínimo que para este sector dicte el Comité Nacional de Salarios y además serán aplicables los artículos 177 al 191 del Código de Trabajo en relación a las vacaciones, lo que significa que según la escala establecida en estos artículos, a mayor cantidad de años de relación laboral, mayor cantidad de derechos de vacaciones tendrá el trabajador. La Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE celebró el Foro Global Casa de Campo hacia la próxima Cumbre de las Américas, Desafíos Hemisféricos y Perspectivas Renovadas, con la participación de destacados analistas del hemisferio americano, quienes compartieron sus reflexiones en un encuentro híbrido. En el foro participaron destacados analistas del hemisferio americano, quienes compartieron sus reflexiones en un encuentro híbrido que contó con la colaboración del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA Internacional. El Marina Riverside Center de Casa de Campo fue la sede del encuentro, que inició con la participación de los expresidentes Leonel Fernández y Felipe Calderón de la República Dominicana y México respectivamente, de Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, y Kevin O'Reilly, coordinador nacional de los Estados Unidos de América de la 9ª Cumbre de las Américas, y Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Mediante videoconferencia, el senador Robert Menéndez realizó una exposición sobre los ámbitos que abarca el foro. Las palabras de bienvenida y presentación del programa general del foro estuvieron a cargo de Marco Herrera, director ejecutivo de FUNGLODE. En tanto, el expresidente Fernández, presidente de FUNGLODE, expuso el tema Próxima Cumbre de las Américas, Desafíos Hemisféricos y Perspectivas Renovadas. Finalmente, desde hace más de una semana, el megayate Flying Fox, propiedad de un magnate ruso, se encuentra en la República Dominicana y aunque su salida estaba pautada para el viernes de la semana pasada, una investigación llevada a cabo por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos lo retiene en el puerto Don Diego de Sanssouci. El pasado viernes 25, el día que estaba previsto su salida, autoridades de varias agencias dominicanas visitaron la lujosa embarcación,
fue inspeccionada considerándose una retención en medio de las tensiones a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Las citadas autoridades no se han pronunciado sobre la presencia del yate, salvo la Armada Dominicana, que el sábado pasado precisó que la embarcación había llegado a aguas caribeñas con todos sus papeles al día. Por su parte, inspectores de la Dirección General de Aduanas y Militares fueron vistos ingresando al Flying Fox, inspeccionando los distintos niveles de la embarcación, sin revelar los hallazgos de su visita al yate. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. En el sol de la mañana hemos arribado recientemente a nuestros primeros 10 años, convertidos en el espacio principal de la radio y la televisión informativa de la República Dominicana. Vamos a compartir a continuación pues algunas reflexiones que hago a propósito de este 10º aniversario del Sol de la Mañana. Adelante. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio. Años de mucho aprendizaje, porque estos 10 años del Sol de la Mañana han coincidido con una revolución tecnológica, con un cambio en los medios. Entonces nosotros hemos tenido que movernos entre el contenido de fondo, entre el contenido bien argumentado y las cosas que hoy matizan y crean intereses distintos a la sociedad. Venimos de una época en la que los medios como el nuestro trazaban la agenda, y al igual que lo hacían los medios impresos. Pero hoy nosotros tenemos que acomodarnos a una agenda que en gran medida está muy matizada por las influencias de las redes sociales. Entonces, tener al gran público entre lo que verdaderamente debe interesarle y las distracciones que, si bien es cierto que no van a formar parte de lo que es la realización y la vida cotidiana de la gente, pero que a la gente le importan, entonces como programa estamos obligados a mantener todo ese contenido. Entonces todo esto es un desafío diario. La radio, tú sabes que es muy espontánea. Nosotros desarrollamos una agenda de temas que desde luego lo preparamos por respeto al público, pero esos temas tienen que adaptarse diariamente al acontecer nacional y al acontecer internacional. Entonces esto es un aprendizaje donde uno todos los días se lleva lecciones distintas. Que eso le va a dar galones en el futuro para ascender en la justicia, está equivocada. Es un nivel de responsabilidad fuerte, porque yo sé que la gente que sigue mis comentarios es gente que tiene mucho criterio, gente que tiene información, y entonces uno trata de
fallar, hablando de lo que uno domina, tratando de conocer lo que no se domina, para poder abordarlo también. Por suerte que uno desarrolla la metodología de hablar de lo que domina y de vivir de lo que uno más o menos domina, porque si hablara de lo que uno no domina, imagínate cuál sería la situación. Entonces, es un desafío, es una responsabilidad diaria que yo trato de llevarla siempre apelando a nuevos conocimientos. Yo soy una persona que se mantiene mucho leyendo, viendo todo lo que se está planteando en el mundo, no necesariamente en las redes, en las que hay mucha distorsión, sino que busco siempre a los especialistas, los libros que versan sobre distintos temas de lo que uno trata diariamente. Yo estoy siempre encima de ello. Trato de tener una personalidad más o menos equilibrada, en llevar una vida con cierto equilibrio que me permita transmitir eso en mis comentarios. Bueno, yo creo que primero hay un espíritu de humildad, de tolerancia que es esencial, porque hay que mantener siempre a un equipo unido y como el trabajo que nosotros desarrollamos es un trabajo espontáneo, nosotros no somos personajes, nosotros somos lo que la gente ve que reflejamos ahí, y lo que la gente refleja están todas sus emotividades, están sus pasiones, están sus fortalezas, están sus debilidades, y uno trata dentro de eso de sacar lo mejor de cada quien y de dejar atrás cualquier diferencia que se haya producido ahí en cualquier instante, cualquier malentendido, cualquier diferencia, cualquier discusión que se haya producido, en mi caso, con alguno de los talentos, se queda ahí y no tiene ningún tipo de consecuencias posteriores. Agárrala. Perfecto. Julio, pon el orden. Bueno, terminando, concluyendo. Pero déjeme opinar. Continuemos consolidándonos, alcanzando otros públicos. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a que las nuevas generaciones, una buena parte de ese público, siga y aprecie nuestro programa, porque creo que sería de nuestra parte también una contribución con la formación de generaciones que aprecien la democracia. Y la democracia significa respeto por la diferencia, básicamente, y eso es lo que se expresa en un programa como el nuestro: pluralidad, respeto por las diferencias y apego a la objetividad. Entonces, como la gente en estos momentos supuestamente dispone de una mayor cantidad de información, pero buena parte de toda esa información es desinformación, que te vean como una opción en la que la información tiene certidumbre, en que la información es verificada, aunque no compartan muchos de tus criterios, es nuestra aspiración. Y esa aspiración, así como la logramos entre públicos distintos, tenemos que lograrla entre los públicos más jóvenes.
Bueno, señores, esta semana el ex procurador Jean Alain Rodríguez, después de estar 9 meses guardando prisión preventiva en espera de que el Ministerio Público le presente una acusación, el Ministerio Público ha dicho que todavía no tiene esa acusación y solicitó una ampliación de el plazo para presentar acusación. Y la juez que conoció del caso le otorgó unos 3 meses más al Ministerio Público para presentar la acusación contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Sin embargo, eso se hace manteniendo en prisión a Jean Alain Rodríguez, abusando de lo que es la prisión, que es una medida excepcional que solo está indicada en los casos de que una persona represente peligro de evadir la justicia, o que represente un peligro para la sociedad, o que ponga en peligro a la víctima o a sus familiares. Hay otra cosa que es de la que se ha agarrado el Ministerio Público, que contribuya con una obstrucción de la investigación. No creo que él esté en capacidad de obstruir la investigación, porque ya vemos que después de todas estas humillaciones que ha recibido por parte del Ministerio Público, estamos hablando de una persona que ha sido exhibida, paseada, esposada por todo el recinto de la Procuraduría, para que la gente vea cómo está ahora el que fue el procurador anterior. Es decir, un acto de venganza. Eso no se llama justicia, eso yo reitero que es venganza por lo que ocurrió en el Consejo Nacional de la Magistratura, por el grave error, por la desconsideración en la que incurrió Jean Alain contra la actual procuradora Miriam Germán, que ella ha planteado desde el principio que ella se va a inhibir o se ha inhibido de todo lo que tenga que ver con Jean Alain Rodríguez. Y yo advertía que era mejor que no se inhibiera, porque ella tiene un compromiso con el garantismo judicial. Y lo que está ocurriendo ahí está muy divorciado del garantismo judicial. Señores, a Jean Alain Rodríguez se le está investigando por soborno, pero no aparece quién fue que sobornó. Se le está investigando por los vicios de construcción de la nueva penitenciaría de La Victoria, pero a los que construyeron nadie lo está investigando. Se está hablando de que esa obra fue sobrevaluada, pero a los que hicieron la obra nadie lo está investigando. Que si hay vicios, los vicios son de los constructores. Si hay sobrevaluación, la sobrevaluación tienen que hacerla los contratistas en una obra. Y así por el estilo. Es una cosa que más que nada muestra el deseo de aleccionar, de demostrar quién manda y cómo han cambiado las circunstancias. Entonces eso es muy lamentable. A propósito, nosotros vamos a presentar las 3 preguntas y se las hemos formulado al distinguido abogado Valentín Medrano, y hablamos con él sobre este tema, ¿no?, de lo que ha ocurrido con el procurador Jean Alain Rodríguez. Adelante.
La ampliación del plazo para la presentación de una acusación conlleva el cambio de una medida de coerción consistente en prisión o comparte que, como en el caso del ex procurador Jean Alain, se complazca la petición del Ministerio Público y se mantuviera la privación de libertad. Mira, esto es un asunto muy simple. Aquí no hay que darle mucha vuelta a lo que tiene que ver con la normativa procesal penal. Es clara y específica. El Código Procesal Penal te dice en el artículo 228, si solicitan un plazo para la ampliación de la investigación, automáticamente, inmediatamente hay que poner en libertad a la persona del imputado. Eso no lo ideó el legislador para que los jueces lo interpretaran de forma antojadiza. Esa es una premisa procesal, garantía justamente de las garantías penales sustantivas, que todo ciudadano es receptor del amparo por vía del protectorado constitucional. Eso no es un invento, ¿entiendes? Eso es bien pensado e ideado para la humanización de un proceso penal. Y en este caso, en el caso específico del que usted hace el cuestionamiento, el caso Jean Alain Rodríguez, mucho más. ¿Sabe por qué? Porque el Ministerio Público no tiene que salir de la sede del Ministerio Público, dígase, del edificio que ocupa la Procuraduría General de la República para hacer alguna investigación. Porque todo lo que hizo Jean Alain como funcionario de la Procuraduría General de la República lo hizo desde la Procuraduría y en la Procuraduría General de la República. Entonces, no se justifica la ampliación del plazo, porque usted no tiene que salir a ningún lugar a procurar un elemento probatorio, porque lo tiene todo ahí. No se justifica. Y además de que desde el principio el Ministerio Público actual dijo que es un caso blindado, que es una palabra que ha puesto muy de moda el Ministerio Público actual. Pero si están blindados, porque usted necesita ampliar plazo, pero en el caso específico de este proceso, porque usted necesita ampliar plazo saliendo de su sede a procurar, aparentemente, en la justificación que da, lo que usted tiene en la sede misma del Ministerio Público. Y el artículo 228 te decía que establece esto de forma expresa. No es un asunto tácito o sobreentendido, sino que de forma expresa. ¿Qué debió hacer el Ministerio Público? Que no estuvo dentro del ámbito de discusión de esta solicitud de prórroga que le aprobaron al Ministerio Público. Demostrar que Jean Alain revestía o representaba peligros de fuga, pero un peligro de fuga extra, no el peligro de fuga que se retuvo inicialmente, porque ya se desapareció de conformidad con lo que establece el artículo 228 en su parte fine, que dice que si se otorga la prórroga, inmediatamente hay que poner en libertad al imputado. Entonces, ese peligro de fuga existente no puede servir de base bajo ninguna circunstancia para la retención del imputado en la condición de preso preventivo. Se requiere un elemento novedoso que pueda llevar a la idea del juez para justificar en su decisión, que pueda sembrar a una idea en el juez de que esa persona, por ese nuevo hecho, se considera en peligro de fuga. Pero si bien en el caso, por ejemplo, del ex procurador general de la República, podrían decir, bueno, pues está bien, vamos a dejarlo preso a él, porque él representa peligro de fuga, porque es Jean Alain y ese es el objetivo. Es Jean Alain, vamos a dejarlo preso a él, ese es el objetivo que ellos tienen. Pero a los demás, o sea, tú no puedes ser tan arbitrario instrumentalizando gente, es una instrumentalización de afectación que no resiste ningún análisis desde el punto de vista humano, mucho menos desde el punto de vista constitucional. ¿Qué opina de su alegato de que se le acusa de sobrevaluación sin auditoría y de vicios de construcción y sobornos sin constructores ni sobornadores? Eso es, señores, señoras, uno de los casos más deleznables que se puede decir que ocurren en un país que se precia de ser una democracia y que tiene un sistema desde el punto de vista procesal penal que se presume que encarna todas las garantías penales sustantivas, es decir, que trae de la Constitución de la República esa obligación de humanización de un proceso para sindicar y vincular a un proceso justamente dentro del alcance punitivo al autor y a los cómplices del hecho punible. ¿Cómo se determina la ocurrencia de un hecho punible? El hecho punible no puede anteceder a las pruebas. O sea, tú no puedes tener ni pruebas ni imputados antes de que se cometa un hecho. Jean Alain está preso. ¿Dónde está
la auditoría que dijo que hubo sobrevaluación? ¿Dónde está? No existe. Pero ¿cómo tú lo puedes tener preso, sometido, si tú no tienes ese elemento que es consustancial a la posibilidad de retención de responsabilidad penal? Que tiene que ser prioritario y que tiene que ser precedente a cualquier tipo de actividad procesal penal. ¿Qué quiere decir esto para que se entienda? Tú no puedes someter a una persona pensando, suponiendo o como visor de futuro que esa persona va a cometer un delito mañana, como si fuera una especie de precrimen. Eso no es posible, porque lo que activa la acción penal es la ocurrencia del tipo penal. ¿Cómo pueden siquiera hablar, sospechar de sobrevaluación si tú no tienes ningún elemento probatorio como punto de partida? ¿Por qué? ¿Desde dónde? No sé si tú me entiendes. ¿Desde dónde tú partes para decir hubo sobrevaluación en la cárcel de La Victoria? Todos somos iguales ante la justicia, pero entiende que corresponde a un exprocurador el tratamiento que a cualquier otro imputado en las condiciones de su prisión. Todos somos iguales ante la ley y ante la justicia. Eso lo dice el artículo 39 de la Constitución. Los artículos 11 y 12 del Código Procesal Penal establecen la igualdad de todos ante la ley y la igualdad de armas en el proceso. Que el Procurador General de la República llena a cabalidad todas las exigencias del artículo 229 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son esas? Tiene arraigo familiar, arraigo personal, tiene arraigo laboral, todas las exigencias que establece el Código Procesal Penal. ¿Somos iguales? Bueno, una persona que no trabaje no es igual al que trabaja desde el punto de vista procesal. Una persona que no tiene familia, que no es casado, no tiene hijos, no es igual al que tiene familia y tiene hijos. Porque para esas personas que tienen todo ese vínculo con la sociedad, el Código Procesal Penal le creó una cartilla de privilegio, por así decirlo. Lo premió. ¿Por qué? Porque es una persona correcta desde el punto de vista social. Y esa persona no puede ser considerado como una persona en peligro de fuga. El ex procurador no representa peligro de fuga, en lo más mínimo. Uno de los elementos que establece el artículo 229 es la actitud que voluntariamente asume un justiciable en ese proceso o en uno anterior. ¿Cuál ha sido la actitud del ex procurador? Él pudo haber salido huyendo por Haití. Todo el mundo sabe que él sabía que lo estaban buscando, lo allanaron 2 veces en su casa, no lo encontraron. Y al otro día, ¿qué hizo? Fue y se presentó ante el Ministerio Público. Ese solo hecho, desde el punto de vista estrictamente legal, de las exigencias del Código Procesal Penal, bastaban para reconocer que no es una persona en peligro de fuga. Entonces, ese solo hecho también, y la realidad que hemos vivido, te dice a ti que la libertad en el país es un privilegio porque el sistema ha convertido la libertad de la República Dominicana no en un derecho constitucional, humano, no, lo ha convertido en un privilegio, porque hay un automático decisional desde el punto de vista sistémico en que el Ministerio Público pide prisión y los jueces conceden prisión en la misma medida de lo pedido. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, cuando se habla de quitar poderes al presidente de la República, que el mismo gobierno está promoviendo una reforma constitucional, que esa reforma constitucional quiere quitarle al presidente la potestad de designar al Procurador General de la República. Cuando hablamos de quitarle poderes al presidente de la República, creemos que estamos hablando de quitarle poderes a una persona. Y en verdad, de lo que estamos hablando es de quitarle capacidad de presión a la gente, al pueblo. ¿Por qué? Porque
el presidente de la República es electo por la inmensa mayoría de los electores. Aquí se requiere un 50+1 de los electores para escoger a un presidente de la República en primera vuelta, como fue el caso de la elección del presidente Abinader. Entonces, ese presidente tiene que estar siempre pendiente, ese y cualquier presidente, de lo que cree la gente, de lo que opina la gente, de lo que exige la población. Entonces, cuando sustituimos un mecanismo de elección para que no lo ejerza el presidente y lo ejerza gente ante la que no tenemos la capacidad de exigencia que tenemos frente al presidente, en definitiva lo que no se le está quitando poderes al presidente, se le está quitando poderes a la gente. Porque en los gobiernos de esta era en la que Moisés Naín habla como la era del fin del poder, el presidente gobierna con la sociedad y tiene que gobernar con la sociedad. Entonces, todas las cosas que él decide están muy influenciadas por la sociedad. De manera que es a la sociedad a la que se le pretende quitar algunos poderes, simulando que se le está quitando esos poderes a un hombre. Lo propio pasa con el tema de las regulaciones laborales que ahora se quieren establecer para las domésticas. Señores, ustedes saben a quién es que eso va a terminar perjudicando. Como las domésticas son mujeres, se entiende que al querer darle a ellas los mismos derechos que tiene un empleado de cualquier empresa privada, al darle los mismos derechos a una doméstica, cualquiera pudiera entender que estamos beneficiando a las mujeres. No, estamos perjudicando a las mujeres. ¿Por qué? Porque una gran parte de la mujer dominicana, de las mujeres dominicanas, que hoy están auxiliadas por trabajadoras domésticas, si esas regulaciones se imponen, no podrán tener trabajadoras domésticas. ¿Por qué? Porque una empresa privada que tiene un empleado paga 2 sueldos. Paga 2 sueldos. Para tener un empleado privado hay que pagar 2 sueldos. Uno es el que el empleado recibe y otro es el que se paga para la seguridad social de los empleados. Son 2 sueldos que tiene que pagar una empresa para eso. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que ahora si usted paga, por ejemplo, 12,000 pesos por una doméstica, si una ama de casa paga 12,000 pesos por una doméstica, que es el salario monetario que esa doméstica recibe, ahora se le va a exigir que aparte de esos 12,000 que le tiene que pagar a la doméstica, busque 6 o 7,000 más para pagarle seguridad social, para reconocerle una serie de derechos. Es decir, que una doméstica que hoy cuesta 12,000 pesos a una casa de familia, pues le terminará costando 18, 19 o 20,000 pesos. ¿Qué va a pasar? Bueno, no se puede tener. En conclusión, menos tiempo para estudiar. Si una mujer trabaja y estudia, tiene que dejar una de las dos cosas. Tiene que dejar una de las dos cosas. Y en conclusión, la otra, que vivía del trabajo doméstico, que ingresaba a su casa y ayudaba a su familia con el trabajo doméstico, al perder eso, entonces también queda más perjudicada. Nos igualaríamos a Estados Unidos. ¿Por qué la gente en Estados Unidos no tiene trabajadora doméstica, aunque sea de clase media? Porque el costo nadie lo podría pagar. Entonces, bueno, no se tiene pues, justamente por eso. Y a eso es lo que estamos buscando, complicando más la vida sin necesidad, solo por razones realmente populistas.
Buenas noches a todos.